¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué placer y qué privilegio es estar aquí en casa, ¿verdad? Siempre los miércoles es una buena oportunidad de estar entre semana y qué mejor que buscando a Dios. Bueno, pues el día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes el mensaje y yo quisiera entrar de lleno a darle lectura al Salmo 145. En el Salmo 145, versos 3 al 5, vamos a leer lo que el salmista, inspirado por Dios, está declarando en su palabra. Fíjate lo que nos dice el Salmo 145. Nos dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dice, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, hoy quiero darte muchas gracias por el honor que nos das, Señor, de estar ante tu palabra. Pido, Señor, que estas palabras puedan ser una realidad hoy en nuestra vida. Pido, Espíritu Santo, que tú nos hables a cada uno de nosotros y que hoy tu palabra pueda penetrar a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Háblanos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero hablar acerca de esa necesidad de nosotros, de los seres humanos, de ser asombrados por Dios, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de un Dios asombroso. Y el salmista está escribiendo precisamente y él está hablando acerca de nuestro Señor y dice, Él es digno de suprema alabanza. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie que merezca más gloria, más honor, más honra que nuestro Dios. Dice, su grandeza es inescrutable. Dice, generación a generación celebra tus obras y anuncia tus poderosos hechos. Dice, en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus hechos meditaré. Sabes, el meditar en Dios es algo que de alguna manera cada uno de nosotros nos llena de asombro. Por eso el salmista dice, en tus hechos maravillosos meditaré. Es decir, voy a estar pensando en mi Dios y voy a estar pensando en lo grande, en la belleza, en lo todopoderoso que Él es. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando hablamos de Dios sentimos que realmente dentro de nuestro espíritu realmente algo se conmueve porque sabemos con quién estamos tratando? Ahora, el problema surge cuando en nuestro diario vivir y en nuestra vida diaria tú y yo vamos perdiendo ese asombro natural que está en el corazón del hombre. Y antes de continuar, yo quisiera que de alguna manera tú y yo nos hiciéramos algunas preguntas. El salmista dice, en sus hechos meditaré, ¿verdad? En la grandeza de Dios. Y yo quisiera que el día de hoy, no me lo tienes que responder, pero pregúntate, en tu diario vivir, en tu diario caminar, en tu día a día, ¿qué es en lo que más meditas? ¿Qué es aquello en lo cual tú y yo ocupamos el 100% de nuestro tiempo? Meditamos en nuestro afán, meditamos en los quehaceres que tenemos que hacer cada día, o realmente vivimos, como dice el salmista, meditando en los hechos maravillosos de nuestro Dios. ¿Qué es aquello que más llama mi atención en el día, en mi diario caminar? ¿Qué son aquellas cosas que llaman mi atención? ¿Sobre qué pongo mi enfoque, mi mirada? Una pregunta más, ¿qué es lo que más me asombra? ¿Sabes? Creo que como creyentes algunos de nosotros hemos perdido por los afanes de la vida o por el diario vivir. Creo que a veces los humanos perdemos esa capacidad de asombrarnos de Dios.
Una de las primeras pláticas que me encantó cuando estábamos en el discipulado de hombres, no sé hombres si recuerdan, es cuando nuestro pastor nos hablaba acerca de la necesidad de ser hombres que se asombran de Dios. Hombres que tienen, ¿verdad?, esa habilidad de asombro como un niño, ¿verdad? Ustedes saben que los niños son fáciles de asombrar. A ellos cualquier truco de magia, a ellos cualquier cosa, un regalo, a veces hasta una caja de cartón termina asombrándolos. Y creo que muchas veces en nuestra vida cristiana, muchos de nosotros por estar afanados, por estar embargados de actividades y de sobre cosas que tenemos que hacer, a veces en nuestro diario caminar vamos perdiendo nuestra habilidad de asombrarnos de Dios. En otras palabras, nos desconectamos del Creador y dejamos de asombrarnos de Dios. Yo quiero rápidamente mencionarte 4 puntos que yo considero fundamentales que tú y yo necesitamos recordar cuando se trata de vivir en asombro por Dios. Número 1. Tú tienes que saber que Dios nos creó a cada uno de nosotros con una capacidad para asombro. Dios nos creó con una capacidad de ser asombrados. Dios puso sentidos naturales. Hay algo en nuestra humanidad que Dios diseñó y Dios los puso ahí para que pudiéramos disfrutar plenamente de su creación. Tú y yo tenemos un sentido de oído, ¿verdad? Podemos distinguir sonidos, podemos ver colores, formas, texturas, podemos sentir frío y podemos sentir bien el calor, ¿verdad? De Ciudad Juárez, hoy que estuvimos casi a 47 grados, ¿verdad? Y aún así hay quienes son del team calor. Yo no soy team calor, yo soy team frío y lo confieso públicamente, ¿verdad? ¿Qué me dices, por ejemplo, del paladar? ¿Verdad? ¿A poco Dios no nos creó con una habilidad de ser asombrados por los sabores? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo ahorita te pusiera un chocoflán, ¿verdad? Así con una bola de nieve y un café ahí bien, ¿verdad? Que se antoja. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó con una capacidad de asombro. Y es algo que está en los seres humanos. Tú y yo, ¿verdad? Dios puso en nosotros este sentido de ser asombrados. ¿Y qué más que ser asombrados por un Dios infinitamente grande, por un Dios infinitamente poderoso, por un Dios tan bueno? ¿Sabes? Una de las cosas que a mí más me cautiva y me enamora de Dios es su amor y su gracia. Yo caigo derretido, ¿verdad?, ante su gracia, ante su amor. No hay nada que conmueva más mi corazón que el darme cuenta que soy amado por un Dios perfecto, yo siendo un ser completamente imperfecto, ¿verdad? Bien nos dijo el salmista, como un cuchillo en la mantequilla. No es cierto, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero yo caigo derretido ante su grandeza. ¿Por qué? Porque Dios me creó con una capacidad de ser, de vivir en asombro por Él, para disfrutar de Él, para disfrutar de su creación. Lo cual me lleva a un segundo punto. Dios no solo me creó con una capacidad para asombro, sino que Dios creó todo un mundo asombroso que, ¿sabes qué?, apunta al Creador. Dios creó un mundo asombroso que apunta al Creador. Yo no sé tú, pero yo me considero amante del bosque, de la sierra. No hay nada que a mí me guste más que la sierra. Si a mí me dieras elegir entre la playa o la sierra, yo siempre voy a escoger las montañas porque es algo que me asombra, ¿verdad? Ahora hace tiempo que fuimos a unas vacaciones que pasábamos por Mazatlán, yo estaba enojado porque no me pasaron por el espinazo del diablo. Yo quería ver los voladeros, yo quería ver las montañas porque, ¿sabes? Dios ha creado todo un mundo que apunta al Creador.
Y este mundo, familia, es para disfrutarse. Se disfruta desde un trueno potente hasta una flor delicada. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo diseñó. Me encantan las palabras de un autor llamado John Piper que dice: en nuestro deleite Dios recibe gloria. ¿Sabes? Dios es glorificado cuando tú y yo disfrutamos de Él y de su creación. Ponte nada más a pensar: galaxias, océanos, miles y millones de especies, colores que solo las mujeres a veces conocen. Yo solo conozco un par, las mujeres conocen muchas tonalidades de colores, sabores, formas, diversidad. ¿Sabes? Todo apunta al Creador. Y aunque todas estas cosas no son un fin en sí, sí apuntan a que hay un ser supremo el cual las creó para que yo pudiera vivir en asombro. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos cuando dice de aquellas personas que no tienen excusa, aquellas personas que niegan a Dios, dice no tienen excusa porque su eterno poder, dice su deidad, se hacen claramente visibles desde su creación. Uno solo tiene que mirar los cielos, las estrellas, las montañas, los colores y ver que Dios creó todo y todo apunta a la grandeza de su gloria. ¿Sabes? Los seres humanos fuimos diseñados para vivir en asombro. Y qué triste es cuando en nuestra vida cristiana vivimos la vida cristiana, pero vamos perdiendo ese asombro por Dios, ¿verdad? Vamos perdiendo ese asombro por nuestro Creador. El humano no solo fue para vivir en un asombro horizontal donde podemos ser asombrados por lo que podemos ver, palpar o tocar, sino que Dios también nos invita a no solo vivir un asombro horizontal, sino también un asombro vertical, un asombro donde apunta hacia Dios y hacia el Creador, lo cual me lleva a un tercer punto. La creación, aunque sea asombrosa, nunca me podrá saciar. Y qué paradójico, ¿no? Porque Dios ha creado todo esto y lo creó para el deleite del ser humano, para apuntar a su grandeza. Mas sin embargo, Dios no creó estas cosas con el fin de saciarnos. Tú tienes que saber que las cosas creadas, aun por asombrosas que son, no tienen la facultad, no tienen la capacidad, no tienen el poder de saciarnos, pues Dios no las diseñó para ese fin. Sacrificio de tu vida. Pregúntate, ¿es terrenal o vives por lo eterno? Si tuvieras que responder la siguiente frase, ¿qué diría ahí? La frase dice: si solo tuviera, yo estaría completo. ¿Qué habría en ese guión? ¿Cuál sería esa respuesta? Oh, si solo tuviera, ¿verdad?, el cuerpo de Brad Pitt, ¿verdad?, yo sería, muy feliz. Oh, si yo tuviera, ¿verdad?, la Cheyenne de mi papá, ¿verdad?, yo estaría completo, feliz. Si yo me sacara la lotería. Si yo tan solo tuviera mayor asombro por Dios, yo estaría completo. ¿Sabes? Al responder esta pregunta, pudiéramos entonces entender qué es aquellas cosas que llaman nuestra atención. Ahora, todo creyente, todo cristiano, si es realmente cabal, si está realmente dentro de un juicio cristocéntrico, la respuesta sería muy fácil. Sería decir: Dios es la fuente en la cual yo encuentro plenitud. Pero si ese no está siendo la respuesta, es que muy probablemente has dejado de vivir en asombro por Dios.
Y sabes, yo creo que no hay nada más triste en este mundo que caminar la vida quitando los ojos de nuestro Creador. Porque al final de cuentas, la fuente de plenitud, la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente de toda esperanza, solo está en Él. ¿Sabes dónde nace el problema? Todo comenzó trágicamente desde la caída del ser humano por su Creador. Si nos trasladamos hasta Adán y Eva, vamos a entender que ellos lo tenían todo. Ellos tenían un paraíso para disfrutar. No había nada por lo cual ellos tuvieran que esforzarse. Todo estaba ahí. Los frutos estaban ahí, el trabajo estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, Dios caminaba con ellos, estaban desnudos y no se avergonzaban. No había de qué avergonzarse, no había una mentalidad de pecado. Mas sin embargo, el hombre perdió el asombro por Dios. Básicamente, Satanás, la serpiente, vino a ellos y lo que les presentó fue un panorama totalmente diferente, y hoy vivimos la consecuencia de esa caída. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. La escritura nos dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del huerto del fruto, contestó la mujer. Eso es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, lo que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Verso 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Saben? Le dijo la serpiente a Eva, le dijo: serán como dioses. Y esa mentira es la mentira que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué hemos perdido nuestra capacidad de vivir en asombro con Dios? Porque terminamos queriendo vivir por cosas que no nos corresponden. Porque queremos vivir en rebelión a lo que Dios ha establecido. En cierto sentido queremos reconocimiento, queremos control, queremos sabiduría, queremos lo que solo le corresponde a nuestro Dios. Y así es como el hombre cambió el asombro por Dios por lo que estaba prohibido y novedoso. ¿Te suena similar a hoy día? ¿Cuántas veces cambiamos el asombro por Dios por lo que está prohibido o por lo que es novedoso? Y sabes, esta tendencia nos sigue acompañando a los seres humanos. Queremos lo prohibido, lo novedoso. Queremos estar convencidos, ¿verdad? Y tú y yo debemos estar convencidos de que esto es un engaño, y no debemos dejarnos convencer por esto, porque es una trampa. Porque tarde o temprano, yo lo defino de esta manera: el pecado secuestra nuestro asombro por Dios. ¿Sabes cuándo el hombre perdió la habilidad de vivir en asombro por Dios? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre optó por lo prohibido, por lo novedoso, cambiando la creación por el Creador. Y esa sigue siendo una tendencia natural hoy en nosotros los humanos, hasta el día de hoy. Queremos cambiar a Dios por su creación. Nos aferramos a las cosas
de este mundo. Ahora, no tiene nada de malo el aspirar y el vivir por cosas de este mundo. El problema es cuando nuestro corazón se torna en adoración por la creación, lejos del Creador. Y esto es algo que se pasó de generación en generación. ¿Dónde vemos el efecto de esta mala decisión? Lo vemos, por ejemplo, en los hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? En cierto sentido. Llegó un tiempo, dice la Biblia, donde trajeron ofrendas en un acto de adoración al Señor. Y de Abel se nos dice que él trajo lo mejor que él tenía y ofreció lo que era lo más agradable al Señor. Pero no se nos dice así de Caín. Se nos dice que Caín trajo una ofrenda, implicando que no era lo mejor, implicando probablemente que trajo de lo que le sobró. Ahora el Señor no ve esto con aceptación y lo rechaza. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Caín? Que al no ser aceptado, la reacción de Caín reveló lo que era su asombro, su prioridad. Y su asombro y su prioridad no estaba en honrar a Dios. Ahora, él pudo cometer un error. Al ser reprendido por Dios, Caín se pudo haber arrepentido, mas sin embargo Caín se aferró a sí mismo y a su pecado. Vamos a leerlo directamente de la Escritura, Génesis 4, versos 3 al 7. Nos dice la Escritura, y ahí hay algo muy importante que quiero remarcar. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. ¿Sabes qué estaba ofreciendo Abel? Estaba ofreciendo lo primero y lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque solo alguien que vive asombrado por Dios ofrece lo primero y lo mejor. Pero cuando no vives asombrado por Dios, ¿sabes qué haces? Empiezas a ofrecer lo que te sobra, las migajas del tiempo que te sobra, y no lo primero y lo mejor. Dice, y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Verso 6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Y fíjate en las siguientes palabras. Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Sabes? Sobre cada uno de nosotros, la tentación de vivir por lo creado y no por el creador, siempre va a estar ahí. Siempre va a haber una invitación de cambiar, ¿verdad?, lo trascendente por lo intrascendente. Siempre va a estar ahí la tentación. Dios le dijo a Caín, ahí va a estar a la puerta, te va a estar acechando ansiosamente, pero tú tienes el control. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando perdemos el asombro por Dios, empezamos a darle a Dios las obras y terminamos dándole a Dios lo que no es lo primero y lo que no es lo mejor. Y tristemente caemos en un estado donde ya no Dios es la prioridad, donde ya Dios no es lo máximo en mi vida, donde ya Dios no es la principal fuente de mis afectos, de mi adoración, donde Dios ya no tiene la primer parte de mi atención en mi vida. ¿Por qué? Porque el pecado me desconecta del asombro de Dios. Llega a un punto en nuestra vida donde ya no le damos a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestros talentos. ¿Y cómo reaccionamos a ello? ¿Verdad?
simplemente nos vamos deslizando de vivir en un asombro por Dios. Y a veces viene, y muy seguido viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos habla y nos revela a Jesucristo y venimos, pero conforme pasa el tiempo caminamos y sin darnos cuenta volvemos a caer en un estado donde nuevamente no vivimos en asombro por Dios. Quiero decirte una gran verdad el día de hoy. Cuando pierdo el asombro por Dios, casi siempre este será reemplazado por asombro por mí mismo. Es decir, cambio el asombro por Dios por egoísmo. Ya no vivo para Él, ahora empiezo a vivir para mí. Ya no vivo para la gloria de Dios, ahora empiezo a vivir para mi propia gloria, para mis propios placeres, para lo que a mí me produce gozo y felicidad. Es decir, quito a Dios de ser el centro de mi vida y me pongo yo en el centro de mi universo. Y pierdo de vista el asombro por Dios, pierdo de vista el vivir para sus propósitos, pierdo de vista el agradarle a Él con todo mi corazón. Y poco a poco me voy deslizando donde llego después a un estado de frialdad espiritual en mi corazón. ¿Por qué? Porque ya Dios no es lo que yo más admiro y deseo en este planeta. Y yo no sé tú, pero muchas veces yo me he encontrado en esa situación donde a veces se me olvida por quién vivo, se me olvida por quién hago las cosas, se me olvida la cruz, se me olvida el sacrificio que Él pagó por amor a mí, y lo quito muy sutilmente del trono de mi corazón y me coloco yo. Empiezo a ser, ¿verdad?, vulnerable a la ofensa. Me ofende lo que otros hablan de mí. Me ofende si el pastor no me saluda. Me ofende si el hermano no me invita a su grupo vida. Porque poco a poco llego a un estado donde me he olvidado del por qué es mi propósito y para quién vivo y para quién sirvo. En otras palabras, dejo de verlo a Él y dejo de asombrarme de su gracia y de su misericordia. Me pongo a mí mismo en el centro del universo y mi asombro por Dios disminuye y empiezo a perder de vista que Cristo debe ser glorificado en todo lo que yo hago. El día de hoy quiero animarte a reconocer esta verdad. Aunque tenemos un asombroso Dios y Él ha creado asombrosas cosas para nosotros, nunca la creación debe de tomar el lugar del Creador en nuestro corazón. Tú no vives por un trabajo. Tú no vives para ganar más en la empresa. Tú no vives para ser más exitoso que otros. Tú vives para la gloria de Dios. Tú vives con el propósito de glorificarle a Él, de vivir cada día de tu vida en asombro, en un estado de rendición, de adoración, donde te postras cada día y reconoces su grandeza y reconoces que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice la Biblia. A eso te quiero animar el día de hoy. Por eso el salmista nos recuerda y nos dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, no hay nadie como nuestro Dios. No hay quien se asemeje a Él. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir
cada día de mi vida, asombrado por la gracia y el poder de Dios que actúa en mí por su Espíritu Santo. Es decir, quiero vivir dando mi vida, dándole culto al Creador, dándole adoración a aquel que lo llena todo. Tristemente, el ciclo de la humanidad revela esto. Hay un ciclo que vive la humanidad. ¿Recuerdan cuando Moisés subió a la montaña? Había truenos, había la gloria de Dios, estaba la nube ahí, y sin embargo el pueblo, ¿qué hizo? Terminó construyendo un becerro de oro y terminaron dando culto, dice Romano, a las criaturas y no al Creador. Y tú puedes decir, híjola, qué bárbaros, ¿verdad? Pero tú y yo estamos muchas veces en la misma situación. Literalmente no estamos debajo de la montaña construyendo un becerro de oro, pero estás cada día afanando, construyendo ídolos en tu corazón, viviendo por aquello que sabes que no es eterno, poniendo toda tu fe y toda tu esperanza en un ascenso, en una promoción, en un título universitario, cuando no te das cuenta que tienes algo mucho más digno que eso, que la Biblia te llama hijo de Dios, que la Biblia te llama parte de su familia. Y en maneras más sutiles, tú y yo, aunque no construimos becerros de oro, construimos altares a otras cosas y terminamos dándole culto a la creación lejos del Creador. Y vivimos en una mentalidad egoísta donde creemos que merecemos, y se nos olvida que todo lo que tenemos es debido a su gracia y a su misericordia. En una ocasión, recuerdo bien, estaba por ser promovido en mi trabajo y estaba algo afanado y quería quedar bien con mi jefe, obviamente. Y de repente estaba ahí, venía en el camino y dije, no, mañana voy a hacer esto y voy a presentarle una presentación y voy a hacer un PowerPoint. Y estaba yo afanado, cuando de repente escuché una voz que me puso en mi lugar y me dijo, Eric, no es tu habilidad, es mi gracia lo que te ha llevado ahí. En ese momento descansé, porque reconocí y volví al centro. No se trata de mí, se trata de Él. Tú y yo necesitamos en esta tarde volver a recuperar el asombro por Dios, de volver a recuperar el vivir para su gloria. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a depender demasiado en las personas como la fuente principal de mi seguridad, de mi identidad, de mi gozo, yo empiezo a presionar esa relación para lo cual no fue diseñada para fungir. Si mi principal asombro está en las personas, créeme, tarde o temprano voy a salir decepcionado. Pero si mi principal asombro y adoración y la fuente de mi afecto es Dios, nunca seré avergonzado, porque así es Dios. Por eso te invito a lo que dice el Salmo. Dice, de generación en generación se anunciarán tus poderosos hechos. Es decir, tú y yo somos llamados a cosas más trascendentes que el vivir basado la vida por las criaturas y no por el Creador. Pero lo único que me separa de vivir este asombro es el pecado. Llámalo como quieras. Llámalo materialismo, cuando pienso demasiado en las cosas de este mundo. Llámalo glotonería o vicios. ¿Sabías que la Biblia dice que algunos vivimos por el Dios estómago?
Vivimos solo por lo que al paladar le place. O algunos viven en temor, que el temor no es otra cosa más que falta de asombro por Dios. Cuando vives en temor es porque has dejado de ver quién es el que está contigo, quién es el que te protege y quién es el que pelea tus batallas. Por eso el salmista nuevamente dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Yo quiero terminar en esta noche invitándote a realmente hacer un análisis en tu corazón y a preguntarte por qué cosas estoy viviendo. ¿Es Dios realmente el centro de mi asombro? ¿Dios sigue asombrándome hasta el día de hoy? ¿Sigue siendo Dios la máxima en mi vida? ¿O me he deslizado y he perdido el asombro porque he permitido que el pecado de dejar de poner mis ojos en Él entre en mi corazón? ¿Sabes? A veces caemos en el error de ver a Dios como un mesero divino que vive y existe solo para darme lo que pido cuando lo pido, y si no lo hace me desanimo, me enojo y hasta empiezo a dudar de su amor. Pero entonces el problema no es Dios, el problema soy yo, y que he quitado mis ojos de verlo a Él y de meditar en sus grandes hechos. Ojo, a veces la rutina también puede ser un peligro en nuestro corazón. Yo quisiera que cerraras tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que el día de hoy Él sea el que guíe tu corazón. Y yo quisiera que te preguntaras genuina y brutalmente, fueras honesto contigo mismo. ¿Vives en asombro por Dios? ¿Sigue siendo Dios la fuente de tu gozo, de tu alegría, de tu provisión? ¿O en algún punto de la vida dejaste de verlo a Él y te enredaste en los afanes? ¿O caíste en la trampa del materialismo? ¿O caíste en la trampa de que creíste que en este mundo vas a encontrar la plenitud de tus deseos, anhelos y motivaciones? Y has dejado de entender que solo Jesucristo es el que sacia realmente, y que Él es el agua de vida y que Él es el pan de vida eterna. ¿Vives en asombro por Dios? ¿O te has deslizado sutilmente y has dejado de meditar en sus maravillosas obras? Hoy el Espíritu Santo te invita a volver a poner tus ojos. Hebreos 12 dice: pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Había un canto hermoso que se cantaba hace mucho tiempo, que es un canto que hasta el día de hoy lo tengo taladrado en mi mente. Y dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Esa es la invitación el día de hoy, familia. Tú y yo necesitamos volver a ser asombrados por Dios, y no hay otra manera más que el meditar en Él, en pensar en Él, en recordar de dónde nos ha sacado Dios, de lo que Él ha hecho, de su gracia, de su misericordia, de entender que no tendríamos nada si no fuera gracias a su misericordia y a su amor. Fija
tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Por qué no te pones ahí sobre tus pies? Y ahí en tus propias palabras, mientras el grupo empieza a entonar adoración, tú empiezas ahí a adorarlo. Y si hay algo que tú tengas el día de hoy que soltar, dile: Señor, yo lo suelto, yo me arrepiento si me he distraído. Hoy vuelvo a poner mis ojos, mi confianza, mi esperanza en ti. Abre camino, nunca se cerrará.